Nos gozamos de que compartan con nosotros este día que dedicamos al Señor para llevar ante Él nuestras peticiones y también que nos damos tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Voy a pedirles, por favor, que abran su Biblia en el libro de Proverbios. Estamos estudiando una serie que se llama Consejos para la vida diaria. Consejos para la vida diaria. Esta serie tiene como propósito encontrar aplicaciones prácticas a la vida cotidiana de cada uno de los oyentes, de tal manera que tengamos las herramientas necesarias para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, todas ellas con base en el libro de los Proverbios. El día de hoy voy a pedirles que abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 25. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 25. El título de la predicación de hoy se llama Cumple tus promesas a Dios. Cumple tus promesas a Dios. Con base en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 25. La palabra de Dios, hermanos, dice: lazo le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Una de las cosas, hermanos, que no sé si llamarle problema, pero una de las debilidades, una de las faltas que tenemos algunas personas el día de hoy, hermanos, es que ya es difícil encontrar una persona que sea capaz de honrar su palabra. Dicen que antiguamente dar la palabra, prometer algo, era algo que se honraba, algo que se cumplía. Cuando una persona te daba su palabra y te decía: es que voy a hacer esto, voy a traer el otro, voy a llevar a cabo aquello, tú podías confiar en la palabra de esa persona. Porque dar su palabra implicaba depositar su honor, su honra, su nombre. Era vergonzoso que alguien dijera: mira, esa persona me prometió una cosa y no la hizo, o aquella persona dio su palabra, dijo que iba a llevar a cabo algo y tampoco lo llevó a cabo. Era cuestión de honor. Lamentablemente, a través del tiempo, las nuevas generaciones no hemos aprendido a honrar nuestra palabra. Honrar significa darle honor, significa exaltar, darle un valor a algo, a alguien, en este caso hacer que nuestra palabra sea creíble. El detalle está en el hecho de que algunas personas acostumbradas a prometer, le decimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos: te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer el otro, te prometo que voy a hacer aquello, pero tal pareciera que dentro de nosotros estamos diciendo: ojalá que no lo tomes tan en serio. Me gustó la imagen que estoy utilizando como portada en la predicación del día de hoy. No sé si esto sea una costumbre en todo el mundo, pero por lo menos en México se dice que cuando una persona hace una promesa y coloca las manos atrás y cruza sus deditos, lo que está diciendo es: no es cierto, no lo voy a hacer, ¿verdad? Ojalá que no me crea, ojalá que no lo tome en serio, porque esto que le estoy prometiendo no lo voy a llevar a cabo. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que en esa costumbre inapropiada, ¿verdad?, impropia, incorrecta, muchas veces vamos con Dios y somos inclinados a ir con Dios y hacerle promesas que con el tiempo lamentablemente tampoco hemos cumplido. El autor de Proverbios, hermanos, el libro de Proverbios y de hecho la Biblia en general, el día de hoy nos va a enseñar o nos va a recordar que es muy importante, hermanos, cumplir las promesas que le hacemos a Dios, porque si no lo hacemos probablemente, permítanme utilizar la palabra atados. No me gusta mucho usar esa frase porque a veces se usa de manera equivocada, pero nuestras palabras muchas veces, hermanos, nos hacen prisioneros, nos atan, nos han hecho estar comprometidos con las personas, pero nosotros no le hemos dado esa relevancia o esa importancia. De tal manera que cuando nosotros hacemos promesas, lo primero que tenemos que recordar es saber de quién se trata, es decir, con quién estamos hablando.
Hermanos, y por eso es que en primer lugar quiero hablar acerca de las promesas de Dios. ¿Te ha pasado que algún día le has reclamado a alguien y le dices, oye, es que tú me prometiste esto y no lo cumpliste? Y entonces esa persona te dice, pero acuérdate que tú tampoco me cumpliste. Acuérdate que tú una vez también me dijiste que iba a hacer esto y tampoco me cumpliste. Así que ya estamos a mano, decimos muchas veces, ¿no? Y como que para lavar nuestra culpa, para evitar dar explicaciones, decimos, bueno, tú también me has fallado muchas veces. Así que pues como que tampoco te pongas así tan intenso, dicen algunos, porque pues ahí nos vamos, tú tampoco has cumplido. Bueno, no es que sea una excusa, tampoco es correcto para no cumplir, pero cuando se trata de Dios, porque Dios también nos ha hecho promesas, tenemos que entender con base en la palabra de Dios que Dios es alguien que siempre cumple. Y que Dios es alguien que además se ha atrevido a hacer pactos. Muchas veces, ya sea personales o ya sea con una nación o con una familia, y en ese pacto Él se ha comprometido a hacer determinado número de cosas e invariablemente podemos decir que Él ha hecho lo que ha prometido. Solo por poner algunos ejemplos, voy a pedirles que vayamos al libro de Josué. Vamos a ver Josué, primero de Reyes, Hechos y segunda a los Corintios y después Timoteo, segunda Timoteo. Primero Josué, capítulo 21, versículos 45. Tratándose de Dios, hermanos, Dios es alguien que ciertamente ha hecho promesas, se ha comprometido con nosotros y Él, hermanos, siempre ha cumplido. Invito a todos los hermanos que están en la transmisión también. Busquen allí en sus casas, en sus Biblias, la palabra de Dios. Me da gusto ver que Citlali está conectada. Un saludo, Citlali, hasta Chiapas. Nuestra hermana se fue un año, ¿verdad?, a hacer su servicio por allá. Y nos da mucho gusto que hoy esté conectada. Hermanos, dice la palabra de Dios en Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, cuando yo leo el Antiguo Testamento, algo que me agrada, ¿verdad? Yo todavía en casa estoy tomando la costumbre de nuevo a leer mis Biblias físicas, ¿verdad? Porque me gusta subrayar, me gusta tomar notas, me gusta poner palomitas, me gusta poner flechitas, ¿verdad? Y siempre que paso por estos pasajes de la Biblia donde los hombres de Dios dicen que la palabra de Dios se cumplió y que no faltó nada, hermanos, lo tengo subrayado porque es una manera de decir gracias, Dios, porque yo sé que tú eres ese Dios que a través de las generaciones le prometiste cosas a tus hijos, a tu pueblo, y ellos pudieron ver, pudieron percibir, pudieron comprobar, pueden aseverar a través de sus escritos que ninguna de tus palabras dejó de cumplirse. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Si tú algún día te has apropiado de alguna promesa de Dios, puedes vivir con la absoluta seguridad y confianza de que el Señor va a cumplir esa promesa. Sin temor a equivocarse, no lo dudes. Dice la Biblia en Primero de Reyes 8:56, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Si ya hablamos de Josué, están pasando los años, siglos de hecho, llegamos a la época de los reyes y ellos siguen confirmando lo que Dios le dijo a Moisés hace muchos años, Él lo sigue cumpliendo, porque Dios es alguien, dice su palabra, que no cambia, que permanece para siempre, que podemos confiar. Habemos personas que a veces hemos sido confiables y a veces no. De tal manera que no sabemos exactamente cuándo creerle a alguien una promesa y cuándo no. Decimos, bueno, pues ya algunas veces se ha cumplido, ojalá que ahorita también, si no, pues ya sabes cómo es esa persona. Pero tratándose de Dios, pasan los siglos y Él cumple sus promesas. Hechos capítulo 13, versículo 23. Dice la palabra de Dios, Lucas, el autor del libro de los Hechos, lo siguiente: de la descendencia de
y conforme a la promesa, ahí está, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es el testimonio del Nuevo Testamento de que lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento se sigue cumpliendo. El consejo para la vida diaria que estamos estudiando el día de hoy se llama cumple tus promesas a Dios, porque hoy vamos a aprender o vamos a recordar que cuando se trata de ir con Dios no debes de olvidar de quién se trata. No se trata de un amigo, de un vecino, de un familiar, de alguien a quien puedes engañar. Se trata de Dios. Dios es alguien a quien nunca le vas a poder decir: ah, Señor, acuérdate que tú tampoco me cumpliste, así que ahí nos vamos, una y una. No, Dios es fiel. Dice la Biblia en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, lo siguiente: estamos sentando las bases para entonces, más adelante, ser apercibidos por la Biblia respecto a las promesas que cada uno de nosotros hace. Dice la Biblia en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en Él, hablando de Jesucristo, en Él sí y en Él amén. ¿Qué significa esta frase de que son en Él sí y en Él amén? Simple y sencillamente lo que significa es que todo lo que Dios ha prometido lo cumple por medio de la persona de Jesucristo. Eso significa eso. Todo lo que Dios ha prometido lo cumple a través de la persona de Jesucristo. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Alabamos a Dios por medio de Jesucristo, y por medio de Jesús decimos amén, así sea, así se haga. Confiamos en que el Padre cumple su palabra, cumple su promesa. ¿Por qué podemos confiar entonces en Dios? Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. La meditación de hoy, el mensaje de hoy, el consejo de hoy para la vida diaria es el siguiente: cumple tus promesas a Dios. Cumple tus promesas a Dios, porque Dios es alguien fiel. Dice, si nosotros somos infieles, si fuéramos infieles, Él, refiriéndose al Señor, permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. A lo mejor, hermano, tú le prometes algo a una persona y esa persona al mismo tiempo te promete a ti. Y cuando tú ves que esa persona no te cumple, tú dices, bueno, pues entonces yo tampoco tengo que cumplirle. No, dice que si nosotros somos infieles a Dios y Él ha prometido algo, Él termina haciendo aquello que se comprometió. Entonces, hemos analizado las promesas de Dios. Vamos a quedarnos un poquito más en el punto número 2. Vamos a hablar de tus promesas a Dios. Hermano, quiero que pienses en lo siguiente. No en lo que pasó hoy, la semana pasada, sino a través de tu vida cristiana. ¿Algún día le has prometido algo a Dios y no le has cumplido? ¿Algún día escuchaste una predicación? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Hay una predicación en la iglesia y decimos, no hombre, Señor, ahora sí me voy a comprometer contigo. Ahora sí voy a ser ese creyente, voy a ser ese hijo de Dios. Ahora sí voy a ser pastor, voy a ser misionero, voy a ser diácono en mi iglesia. Ahora sí voy a ser maestro de escuela dominical. Ahora sí voy a dar mis diezmos. Ahora sí voy a llegar temprano. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a volver a la iglesia, Señor. O en contraparte, tratamos de negociar con Dios, ¿no? Estamos pasando por una crisis, por un problema. Señor, si tú me respondes a esta oración, si tú me llevas a este lugar, si tú me devuelves a mi familia, si tú me das ese trabajo, si tú me llevas a esa escuela, entonces yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a hacer aquello. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado. Porque cuando tú y yo prometemos algo a Dios, Él lo toma en serio. Déjenme desviarme un poquito del tema solo para usar un ejemplo de cómo Dios toma en serio las cosas. En el Antiguo Testamento, una persona estaba obligada a diezmar el producto de la tierra, el producto del campo, el producto de los animales. Y tú podías redimir el producto del campo, ya sea el fruto o la semilla, pero no podías redimir a los animales, porque los animales eran para el sacrificio. Quiero que tú te imagines el siguiente supuesto. Tú tienes ahí a todos tus corderitos, tienes 30 corderitos, ¿no? Y tú vas a dar tu diezmo, y entonces dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y te das cuenta que el 10º está bien gordito.
Está bien bonito. Dices, no, ¿cómo le voy a dar ese a Dios? Mejor ese me lo quedo. Si lo cruzo me va a dar corderitos más bonitos, unas ovejas más preciosas. Y entonces brincas con tu vara y dices 10. Al que era 11 dices 10. Dice Dios, no. El que era el 10º era mío, y el que tú señalas también. El otro ya era mío. Y el otro, por el simple hecho de saltar tu mano y decir, ese también es mío. Dios toma en serio cuando yo digo, esto es tuyo, Señor. Y si Él tomaba en serio el simple hecho de que alguien, incluso maliciosamente, tomara su mano y señalara un animal que no pertenecía y decía, este es el que le voy a dar a Dios, dice Dios, me tienes que dar el que me pertenecía y el que estás diciendo ahora, cuánto más cuando de tu boca y de la mía sale una promesa a Dios. Y le digo, Señor, ahora voy a hacer esto. Quiero decirles lo siguiente, hermanos, es bueno hacer promesas a Dios, es bueno comprometerse con Dios. Es más, es tan bueno que un hombre y una mujer que se compromete con Dios, a lo mejor no es el caso en la totalidad, pero en su gran mayoría es sinónimo de madurez, porque yo no creo que cualquier creyente se compromete con Dios. Un creyente maduro es un creyente que dice al Señor, Señor, y yo consciente de mis palabras, consciente de la consecuencia de mis palabras, yo hoy me comprometo a ser un hombre, una mujer tuya. A partir de hoy, Señor, tú te vas a sentir orgulloso de mí, porque hoy yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello, voy a compartir tu palabra en mi trabajo, voy a hacer, qué sé yo, lo que tú y yo nos imaginemos. Es bueno prometerle a Dios, hermanos, claro que sí. Y Él espera, de hecho, lo ideal es que cada cristiano, hijo de Dios, eventualmente le estemos prometiendo algo a Dios. Va de nuevo esta idea, hermanos. Es bueno. Y me parece deseable que eventualmente los cristianos le estemos prometiendo algo a Dios. A lo mejor temporal. Piensa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los que hacían votos de Nazareo. Señor, yo te prometo que durante un año no me voy a contaminar contigo, y como símbolo me voy a dejar crecer el cabello. Y ese año, ese hombre ni siquiera comía, hermanos, el producto de la vid, porque hacía voto al Señor. Y el Señor se agradaba. ¿Crees tú que Dios no se va a agradar de ti, hermana, hermano, o de nosotros como iglesia, que un día hagamos voto al Señor? Claro que sí. Dios quisiera tener esta clase de hijos. Sin embargo, dado que sabe que los seres humanos muchas veces no cumplimos con nuestra palabra, inspiró al autor de Proverbios capítulo 20 versículo 25 para decir: lazo le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexionar. Vamos al libro de Nehemías capítulo 9, hermanos, versículo 38. Decía yo hace rato que es bueno hacer votos a Dios. Incluso es bueno hacer pactos con Dios y hasta firmarlos delante de Dios. A mí personalmente, hermanos, me gusta mucho el libro de Nehemías. Me parece un libro impresionante. Nehemías tiene una enseñanza de verdad, hermanos, maravillosa. Tiene que ver con el éxito, con el trabajo, con el compromiso, con el liderazgo, con la oración, también con la pereza, con la santificación, con muchas cosas. Pero sobre todo tiene que ver con la vida de un hombre llamado Nehemías, que aprendió a hacerle promesas a Dios, a comprometerse con Dios, y aprendió a motivar a otros. Nehemías va a llegar un momento en el que él tiene la capacidad de exhortar, de motivar a todo su pueblo a hacer un pacto con Dios. Híjole, ese es liderazgo. Tal vez el que muchos no tenemos. Dice Nehemías 9:38: a causa pues de todo esto, nosotros, refiriéndose al pueblo, hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes,
por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos escribieron los compromisos ante Dios, hermanos. Y todo el pueblo, ante la imposibilidad de que los cientos de miles de pobladores firmaran, a título de ellos firmaron los príncipes, los levitas y los sacerdotes. El pueblo dijo: Señor, nos comprometemos a santificarnos delante de ti. Hermanos, qué maravilloso sería que un día la iglesia bautista misionera en Arenal, la iglesia en esta localidad, y aquellas personas o hermanos que están en la transmisión, a quienes no tengo el gusto de conocer algunos, ¿verdad? Pero espero que pertenezcan a alguna iglesia local. Qué maravilloso sería que un día tu iglesia local, nuestra iglesia de Arenal, pudieran pararme como al frente como pastor y decir: hermanos, ¿qué les parece si hoy como iglesia nos comprometemos delante de Dios? Escribimos aquí un pergamino que diga: la iglesia bautista misionera en Arenal, compuesta por todos estos miembros, nos comprometemos este año, nos comprometemos a partir de hoy a que, qué sé yo, a que vamos a leer tu Biblia todos los días, a que vamos a convertirnos en personas ganadoras de almas, a que vamos a interceder por nuestros hermanos, Señor, y mira, y lo firmamos. Sería impresionante. Y tal vez a veces, hermanos, ahorita que lo reflexiono yo como pastor, tal vez a veces a los pastores nos ha faltado ese entusiasmo de motivar a la iglesia a ese tipo de compromisos, porque decimos: no, ya sé que no van a cumplir, y a veces nosotros mismos tampoco lo hacemos. Pero hermanos, yo quiero retar a los que están aquí hoy, a los que están en la transmisión, a los que el día de mañana vean esta predicación en nuestras redes sociales, a hacer pactos con Dios, compromisos con Dios, decirle: Señor, yo me comprometo hoy contigo a esto, Señor, y dame sabiduría para cumplirlo. Pero también, hermano, antes de que lo hagas, piensa en lo siguiente, en las advertencias que hay en la palabra de Dios al respecto. Regresemos a Proverbios 20:25. El consejo para la vida diaria que estamos estudiando el día de hoy se llama: cumple tus promesas a Dios. Hermano, si tú le has prometido algo a Dios, así sea pequeño, no lo eches en tierra, porque Dios lo tomó en serio. Y la próxima vez que te sientas emocionado, entusiasmado o agobiado, ten cuidado en abrir la boca para prometerle algo a Dios, a pesar de que es bueno. Debes de considerar por lo menos, hermano, hermana, las siguientes 6 cosas que nosotros vamos a mencionar aquí el día de hoy. Una, de este versículo de Proverbios 20:25 voy a sacar 3 ideas. Una, debes de tener cuidado de prometer en forma apresurada. Ten cuidado de prometer en forma apresurada. La soleza al hombre hacer apresuradamente. No, piénsalo. Piénsalo 2 veces. Cuando digas: sí, me voy a comprometer con Dios, que ahora sí voy a llegar temprano. Mira, cuando ese pensamiento está en tu cabecita, no abras la boca, medítalo. ¿Realmente puedes hacerlo? ¿Ya consideraste la distancia de tu casa al templo? Que tienes que una noche antes arreglar tu ropa, levantarte temprano si acostumbras a desayunar, el tiempo que hace el transporte, todos los inconvenientes. ¿Ya sabes cómo los vas a cruzar para que eso no ocurra? No estoy diciendo que alguna vez no vas a llegar tarde, no, sino que tu esfuerzo, lo que te va a implicar cumplir, está en tus posibilidades. A veces decimos: Señor, y es que si tú haces esto, yo te voy a dar de esto otro, voy a donar esto para el templo, voy a comprar esto para la iglesia. No, hermano, piénsalo. No, y yo voy a donar los ventiladores porque los que pusieron no sirven, y los voy a comprar nuevos y más grandes y más bonitos. Pero no te pusiste a pensar de si realmente tienes el dinero, de si realmente vas a poder hacerlo. No, dices: no lo hagas apresuradamente, piénsalo, medítalo. Es más, ponlo en oración primero ante Dios. Señor, mira, tú sabes que a mí me gustaría
lograr esto, pero sinceramente, Señor, a través del tiempo me ha costado, pero me gustaría hacerlo y me gustaría comprometerme contigo, Señor, pero primero quiero orar a ti para que tú me des la sabiduría, me des las fuerzas, me des los recursos, me des la capacidad. Y Señor, yo voy a estar orando a ti, voy a ayunar ante ti una semana, 15 días, un mes, dependiendo de lo que quieres prometer. Y en un mes, Señor, yo voy a resolver si lo hago como una promesa, porque yo quiero también comprometerme contigo, Señor, para que el día de mañana que tú y yo estemos ante Dios y Él nos esté pidiendo cuentas. Germán, que es mi nombre, oye Germán, es que tú prometiste esto y no lo cumpliste. Señor, ¿a poco te lo tomaste en serio? ¿A poco tú no viste que en realidad no podía? Pues es que sí, mira, sí lo pensé en ese momento, pero es que después me di cuenta y consideré los factores y pues como tú eres amoroso, pues yo creo que tú pudiste haber entendido. No, Él toma en serio mi palabra. 2, primero debes razonar si vas a poder cumplir. Dice, y después de hacerlo, reflexionar. Caray, es que no tomé en cuenta esto, no consideré lo otro, se me olvidó que ya tenía estos compromisos y ahora ¿cómo le voy a hacer? No, Señor, ¿qué crees? Perdóname, es que no lo pensé bien. No, dice, y después reflexionar. La tercera cosa, quedas atrapado cuando le prometes algo a Dios, porque dice la primera parte, lazo es al hombre. Quedas atrapado tú solito, tú solito. Yo no estoy diciendo, que quede claro, que si reflexiono y voy con Dios y digo, Señor, perdóname, creo que no voy a poder cumplirlo, ¿verdad? Perdóname por hablar apresuradamente. Yo no estoy diciendo que Dios no te va a perdonar, no. Yo creo que Dios es misericordioso y si tú lo reflexionaste después y le pediste perdón, yo no dudo que Dios perdone porque dice la palabra que Él es fiel para perdonar. Pero lo que me parece a mí es que yo no puedo estar jugando con Dios. Te prometo, ¿qué crees, Señor? Siempre no. Señor, mira, esta vez sí te prometo. No, ¿qué crees? Que tampoco. Hoy, Señor, te prometo. No, pues además, no. Algunas personas nos acordamos de algún compromiso y no importa dónde estemos, corremos para cumplir con los compromisos que hacemos. Ay, me acabo de acordar que quedé de llegar a tal hora, y le corres porque vas a cumplir. Me acuerdo que iba a hacer aquel archivo, que iba a entregar ese trabajo. Me acuerdo que tenía que hacer aquello y le corres porque quieres cumplir. ¿Qué te parece, hermanos, si tú y yo hoy reflexionamos con base en la palabra de Dios que estamos aprendiendo y si caemos en la cuenta de que le hemos prometido algo a Dios y no le hemos cumplido, si en este momento tú te paras corriendo y dices, Señor, voy a cumplir lo que te prometí? Y a lo mejor no me refiero literalmente, ¿no? Sino figurativamente, corre en este momento a cumplir. Y a lo mejor lo primero que tienes que hacer es doblar tus rodillas o ponerte de pie o como acostumbras orar, Señor, a partir de hoy lo voy a hacer. Porque sí, yo estoy atado a ti desde hace mucho tiempo, con muchas promesas que no he cumplido. Perdóname, Señor. Perdóname, a partir de hoy voy a hacer lo que esté en mis manos para poder cumplir. Porque la cuarta cosa que vamos a aprender es apresúrate a cumplir todo lo que has prometido. Apresúrate a cumplir todo lo que has prometido. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Hermano que estás en la transmisión, que estás escuchando, viendo esta predicación, hermanos que estamos aquí, nos hemos atado con nuestros labios, con nuestras palabras ante Dios. Dice Eclesiastés 5:4, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y en este mismo verso está la quinta cosa, a Dios no le agradan los insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Es una persona prudente, imprudente, inmadura, que no piensa, que no es confiable.
Dice, Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, dice el autor de Eclesiastés. Así de simple. Cumple. Hazlo ya. Hazlo de inmediato. 6. Si no eres una persona confiable, mejor no le prometas nada a Dios. Híjole, hermanos, este punto es un poquito fuerte, porque apela a nuestro orgullo, apela a que tú y yo hagamos un examen introspectivo. ¿Soy una persona confiable o no lo soy? Y si yo, en un momento de sinceridad, reconozco que no soy confiable, mejor no le prometas nada a Dios. Porque si no, cada que yo prometo ante Dios, estoy haciendo algo. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Y Levítico capítulo 5, versículo 4. Primero Eclesiastés 5, 6. No dejes que tu boca, ¿qué dice? Te haga pecar. ¿Por qué es pecado no cumplir, hermanos? Porque estoy mintiendo. Si yo le prometo algo a Dios y no le cumplo, ¿qué estoy haciendo con Dios? Le estoy mintiendo. No estoy tomando en cuenta quién es Él, lo estoy menospreciando. ¿Quién en su sano juicio menospreciaría a Dios? Nadie. Pero cuando le prometemos algo a Dios, no le cumplimos y pecamos. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. No pensemos que se refiere a un ángel del cielo, no. La palabra hebrea ángel es una palabra que designa a un delegado, a un mensajero, a un representante de Dios. Es una palabra que a lo mejor se puede referir a un profeta, a un sacerdote o a un maestro. Es decir, si tú vas delante del ángel, delante del sumo sacerdote, delante del sacerdote, o vienes delante del pastor y dices, pastor, quiero que ores por mí, o hermanos, yo quiero decirles que a partir de hoy yo me estoy comprometiendo con esto ante Dios. No. Dice, porque ya no puedes decir, fue por ignorancia. Y vean lo que termina diciendo, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ayúdenme a entender esta última parte del verso, hermanos. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Eclesiastés? Además de que estoy pecando ante Dios cuando le prometo y no cumplo. Hay por lo menos aquí dos ideas. ¿Cuáles son? ¿Quién dice yo? Uno, que provoco la ira de Dios. Provoco la ira de Dios. Omar. Pastor, pudiera ser que si yo tengo algo, supongamos un ahorro, Ajá. y yo digo, hermanos, a la iglesia o al pastor, yo me comprometo a comprar una ventana o lo que haga falta al templo. Sí. Y no lo hago, no cumplo, lo que tengo ahorrado se me puede perder, se me puede esfumar, o sea, Dios puede destruir eso. Lo que este pasaje significa es, provoco la ira de Dios y Él puede disciplinarme. ¿Cómo? Él en su soberanía decidirá de qué manera. Cuando habla de destruir la obra de nuestras manos, lo que está queriendo poner en mente el autor es, puede ser duramente reprendido. Hermano Andrés. Bueno, no sé si esté bien, viene a mi mente ese pasaje de Ananías y Zafira, Excelente ejemplo, hermano. ¿verdad? Que le mintieron a Dios, prometieron algo que finalmente no cumplieron, y ni lo poco ni lo mucho lo tuvieron la oportunidad. Qué buen ejemplo, hermano. Ananías y Zafira. Dice, destruiré la obra de tus manos. Cayeron muertos. Punto. Uno diría, ¿no fue muy severo el Señor? Aquí está hablando de que hago
que se provoque la ira de Dios. Porque por eso, hermano, yo quise ubicarte en el contexto, en la primera parte. Recuerda con quién estás tratando, con Dios, con un Dios que promete y que cumple. Por eso dije hace rato, vamos a ver con quién estás tratando. Y yo dije, no estás tratando con tu amigo, con tu esposa, con tus hijos. Y no porque sea menos pecaminoso prometerle a nuestros seres amados y no cumplir. Cuando yo le prometo algo a alguna persona y no le cumplo, también estoy pecando porque estoy mintiendo. Que quede claro. Pero aquí estamos hablando de Dios. ¿Sí me explico? Si aquella persona, aquel ser amado, aquel compañero, aquel amigo, aquel cónyuge tiene la autoridad y la potestad de reprenderme por no cumplir mi palabra, imagínate Dios. Entonces sí, hermano Andrés, ese ejemplo de Ananías y Zafira fue un ejemplo claro, contundente. El Señor quería que la iglesia entendiera: si tú le prometes algo a Dios y no cumples, estás empeñando tu palabra ante un Dios santo y justo que reprende el pecado. No permitas, hermano, hermana, no permitamos que nuestros labios nos hagan pecar ante Dios. Dice Levítico 5:4: o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en algunas de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Puede haber alguna persona que se compromete apresuradamente: no, perdón. No, es que yo no me comprometí a eso. No, es que eso fue lo que pedimos. Perdón, es que eso yo no fue lo que entendí. Bueno, pues, ¿estás seguro que no entendiste eso? No, sí, la verdad es que yo entendí otra cosa. Perfecto, no hay problema. Ora a Dios, perdóname, Señor, yo me comprometí a esto, pero es que yo entendí otra cosa, yo no comprendí bien. Ahora sí que no comprendí bien el compromiso. Está bien, ora delante de Dios. Él te va a perdonar. Pero estamos hablando de tener cuidado, por eso, de no hacerlo apresurado, de no hacerlo a la ligera. Y finalmente, porque me gustaría cerrar con algo bueno: gózate en cumplir tu palabra. Gózate en cumplir tu palabra. Si en este momento, hermano, hermana, abre tu Biblia en Salmo 22:25. Quiero que mires la imagen de nuevo. Si la puedes proyectar de nuevo un momento, hermano Eloy, nuestro ingeniero aquí de audio y video. Hermano, hermana, quiero que mires esta imagen. Así como cuando te das cuenta de que algo te faltó y sales corriendo para cumplir o para llegar o para hacer, o te apresuras, dices, los jovencitos, tenía que hacer un trabajo y es para mañana. Pues en ese momento te levantas y te dan 2, 3 de la mañana y terminas el trabajo, dices, porque si no el maestro me va a reprobar. Corres. ¿Por qué no ponemos esa misma diligencia cuando se trata de Dios, hermanos? ¿Nos damos cuenta? Esa misma diligencia de levantarte, de correr, ahora sí, apresúrate, gracias hermano Eloy, a cumplir. Me gustaría cerrar con esto la predicación de hoy. El consejo para la vida diaria que estamos aprendiendo es: cumple tus promesas a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 22:25: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Qué hermoso. Delante de ti, dice el salmista, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Voy a cumplir la palabra que empeñé. Voy a cumplir lo que dije. Y aquellos que me vieron, que escucharon, ¿verdad?, que yo me comprometía, aquellos mis hermanos van a ver que así como me comprometí, así voy a cumplir también, Señor. Y te voy a alabar. Una de las mejores maneras en las que un cristiano puede alabar a Dios, hermanos, es cumpliendo sus promesas con gozo. Y si Él empeñó su palabra delante de testigos, que esos testigos te vean cumplir la palabra, para que cuando un día ellos también se comprometan, la cumplan. Que Dios los bendiga, hermanos.